Seguimos adelante en Telebuen Día recibiendo con gran gusto a la doctora en Historia Ana Ribeiro, docente, como ustedes saben, historiadora. Ha coordinado junto con Gerardo Caetano las instrucciones del año 13, 200 años después. Además, aquí está la presentación del libro. Para que ustedes adviertan, no lo pueden sentir, pero sí lo tengo yo aquí con tapa dura. Ya es una primera decisión, me imagino. Ana, buen día, ¿cómo están? Buen día, Daniel. Es un gran gusto recibirte. Esto de la tapa dura le da como otra, no sé si es una percepción meramente personal, pero le da como otra fuerza, ¿no? Bueno, esa fuerza la quiso el Parlamento. Claro. La tapa dura es una edición especial que mandó a hacer el Parlamento para que este se convierta en un libro obsequio, en un libro objeto institucional para el Parlamento. Bien. Para el público va a haber una edición que te diré personalmente es la que prefiero, que es la de tapa blanda, porque es mucho fácil más para práctica, leer. ¿no? Es más leíble, más abarcable el libro, porque además es lo tangible, ¿no? Sigue siendo tan importante, porque todo esto puede llegar a estar luego referido seguramente en páginas de internet, sin embargo siempre está bueno tener aquella cosa de volver, ¿no? a la materia. Bueno, como libro es un libro objeto y que quedó muy lindo, estamos muy orgullosos porque no solamente el contenido del cual hablaremos ahora es importante, sino que quisimos que hubiera una muy buena compilación gráfica de las formas en que se han ilustrado no solamente las instrucciones en sí, sino de pronto los contenidos abstractos. ¿Qué hemos hecho para que se entienda República? Claro. Porque la República fue siempre la representación de una mujer de vestidos muy albos y relucientes, alada. ¿Dónde empezaron esas representaciones? ¿Cómo y cuándo? O sea que hay un rastreo de la imagen muy importante. Mira, hay hasta algo que casi nadie se ha puesto a pensar, estoy segura. Cuando los diputados van a Buenos Aires, ¿cómo van? Pues hay un grabado precioso en el cual representa una diligencia con la escolta gaucha, que fue la manera en que Larrañaga llegó, ¿no? Claro, bueno, entonces, como libro es precioso por esas cosas. Sí, también. ¿No? Bueno, es un libro objeto, me parece una correctísima definición. Hay prólogos del presidente de la Asamblea General, del vicepresidente Astori y del presidente de la Cámara de Representantes en este momento, que también ha contribuido con alguna de sus palabras. Luego los expresidentes, por ejemplo, el estimado Germán Cardoso, que estará la semana próxima aquí en la entrevista. Una pregunta que parece tonta y que es obvia y que sin embargo corresponde. Una referencia a qué son las instrucciones del año 13, porque a partir de ahí también querríamos conocer qué grado de percepción hay en ustedes, los profesionales de la historia, respecto a lo que conocemos nosotros, los ciudadanos comunes y corrientes. Las instrucciones son un texto de tipo fundacional, o sea, son aquellas que los países toman como textos básicos, que se rodean de una aureola casi te diría sagrada y que, por supuesto, fueron rescatadas del olvido en su momento porque estuvieron olvidadas e incluso perdidas durante mucho tiempo. ¿Ah, sí? ¿En qué momento se desaparecieron? Cuando desaparece Artigas, también con él los documentos que habían sido importantes. En 1878, ya 30 años luego de fallecido, incluso Artigas en Paraguay, un historiador argentino se pregunta, aquellas instrucciones célebres que provocaron tanto escándalo en su momento, al fin y al cabo, ¿qué era lo que decían? ¿Dónde están? Claro. Y las encuentran, ¿sabes dónde? En los archivos del recientemente derrotado Paraguay en la Guerra de la Triple Alianza, que como nación derrotada fue saqueado su archivo también. Se lo reparten entre Argentina y Brasil, las instrucciones estaban allí, porque Artigas se las había mandado a Gaspar Rodríguez de Francia. Y hoy están acá. Hoy están ahí las varias versiones, hay 4 en el país, hay 2 fuera, bueno, están todas, están explicadas las diferencias entre cada uno. Es un libro en el que han participado, y es nuestro mayor orgullo, 13 historiadores nacionales y 13 extranjeros. Sería muy injusto que yo me olvidara de alguno, pero voy a intentar decirte que a nivel nacional, por ejemplo, escriben profesores de la Facultad de Humanidades ampliamente reconocidos como Ana Frega, Ariadna Islas, Carlos de Masi, Wilson González de Muro, Inés Cuadros, que escriben historiadores de larga data como González de Muro, ya lo dije, como Vázquez Franco,
un reconocido antiartiguista, al cual le dijimos, claro, usted tiene que participar, usted tiene que decir por qué este texto no le parece sagrado, porque la pluralidad era importante. Escribe Lincoln Maistegui, escribe Óscar Sarlo, escribe Romeo Pérez. Y a nivel internacional tuvimos el orgullo, Daniel, de primeras figuras, uno de los fundadores de la microhistoria, un historiador mundial, de trayectoria mundial, como Giovanni Levi, desde Venecia se sentara a analizar las instrucciones del año 13, un gran americanista norteamericano como Jerry Cooney, el investigador que dirige un equipo probablemente el más numeroso de historiadores del mundo en torno a historia conceptual, que es Javier Fernández Sebastián y el grupo Iberconceptos, aborda desde la historia conceptual cada una de las palabras y los conceptos que generalmente repetimos, república, federación. claro. O sea, en ese sentido es un libro excepcional. Bueno, es un esfuerzo enorme que se ha realizado. Creo que está mencionado además en el libro, ¿no? La historia predice. Puede hablarse de ese concepto. Por lo tanto, vuelvo a la primera pregunta o a la primera consideración. ¿Sabemos tanto como debemos los uruguayos sobre nuestra historia, sobre estas paridoras instrucciones del año 13? Cada generación debe aprender casi todas las cosas de vuelta y volver a significarlas. Esto significa, entre otras cosas, que tú podés tener la documentación. Las instrucciones no fueron descubiertas por Gerardo Caetano y por mí. Son un viejo documento que desde que Pelliza las publica se conocen muy bien. Pero lo que hay sobre las instrucciones son preguntas nuevas. Y el pasado, Daniel, responde a las preguntas y cada generación debe hacer las suyas. ¿Y estás de acuerdo con ese concepto de que la historia predice? O sea, que saber lo que sucedió nos puede llegar a determinar qué sucederá. Esa es la condición apodíctica de la historia, la capacidad para prever. Lo que pasa que en ese ejercicio hay siempre una cosa muy peligrosa que los historiadores siempre nos enseñan cómo evitarlo, como la primera lección cuando vas a aprender a manejar. La primera lección es ojo con los usos políticos de la historia, con ese de predecir que se convierta en un presentismo cargado de sentidos ideológicos. Por eso, para nosotros, el sentido ideológico inmediato que tenía que tener este libro era la pluralidad. Vivimos en tiempos de pluralidad y así debe ser. Bueno, refiere a la síntesis del pensamiento artiguista. Sin duda. Claramente. Claramente. ¿Un Artigas hoy de pronto más politizado que antes, volviendo a ese razonamiento de que se toman muchas veces las grandes figuras para utilizarlos políticamente? Yo creo que Artigas siempre fue politizado, ¿no? Tiene consenso, es una figura de consenso y todo el mundo se arrima a esa estatua para que al pie de la misma baje una suerte de legitimación desde el bronce, ¿no? Claro. En ese sentido siempre fue una figura altamente politizada, muy polémica en su tiempo. Claro. Siempre tuvo enemigos contundentes que dijeron de él que era el látigo de Dios en América, por ejemplo. Por ejemplo. Ahora, y luego tuvo una unanimidad y un culto a su imagen que es muy marcado y que forma parte de la identidad de los uruguayos, ¿no? Aquí también está determinado, más allá de que es de esos libros que hay que volver a leer cada tanto, o por lo menos uno tiene que ir como dosificando la lectura, porque es tan apasionante y tan rico el material que uno muchas veces va como dejando para más adelante aquello que dijo tal o cual historiador. Pero se nota claramente un Artigas auténtico, ¿no? Porque hubo influencias de toda naturaleza, francesa, inglesa, norteamericana, y sin embargo él fue, más allá de esa influencia, auténtico. Auténticamente español. Claro, fue más español que otra cosa. Claro, aragonés. Claro. Porque es un hombre práctico, porque indudablemente las grandes corrientes de pensamiento de un tiempo de grandes corrientes de pensamiento como el que le tocó vivir, él las tenía. Pero uno no debe imaginárselo jamás como un hombre sentado debajo de un árbol con largas horas de lectura. Era un hombre de acción, que lo que tenía incorporado como algo absolutamente natural era la modalidad española, el pensamiento español, el concepto español a propósito del orden, la figura de los cabildos tan determinante en esa ruptura política que él hace, rotunda. Había que decir república en el siglo XIX, Daniel. Claro. ¿Qué experimentos políticos cercanos? Venían de siglos de monarquías absolutas. La República Romana era una lejana referencia docta en el tiempo, y la más cercana era Napoleón, que había invadido a España, que los había dejado sin rey. Decir república y decir igualitarismo social junto con república eran cosas muy rotundas, y sin embargo hay una raíz española en eso.
hay un retorno de la soberanía a los pueblos, hay un rol del cabildo y de la res publica, de la cosa pública. Nosotros resolvemos nuestros problemas entre nosotros, que es rotundamente española. Exactamente. Hay un grabado, una pintura de Anhelo Hernández que lo muestra a ese Artigas meditando, ¿no? ¿Viste? Está Artigas esa, precioso. ¿no? Por lo menos no es tan desconocido por desconocido. completo. Una gentileza de la familia de Anhelo Hernández de la familia de que Anhelo. permitió que usáramos su imagen. Está bárbaro, pero además muestra también ese Artigas meditando, ¿no? O sea, sí. Aquel Artigas el ciudadano. Ciudadano que también consideraba, analizaba. No de gaucho, no de botas, sin caballo, sentado con papeles en la mano, ¿no? Bien. Pero es el rostro de Blanes, ¿eh? Así que uno sabe que es Artigas. Exacto. Nación, aquí viene esa discusión, ¿no? Nación, Estado, patria. Muchas veces, Ana, en ese debate, no perdimos pertenencia, por lo menos, a un concepto de decir, bueno, nosotros somos, porque creo que lo dice el doctor Lacalle, el expresidente de la República, nacimos, por ejemplo, a pesar de los vecinos. Bueno, es una frase muy fuerte con la cual el doctor Lacalle inicia su artículo. A nosotros nos interesaba mucho saber los hombres que han gobernado este país desde el retorno democrático en adelante, que además han sido todos los partidos, entonces claro. Esa era una pluralidad también muy republicana que mucho nos interesaba. ¿Cómo sintieron a las instrucciones? ¿Las sintieron como un decálogo que estaba allí o no? Y cada uno nos dio su punto de vista. Claro, el punto de vista de un blanco como Lacalle tiene que ver con la postura de su partido. Es el nieto del que hablaba de la patria chica y la patria grande, y esa tensión claro. Entre nacionalismo y clave regional. Entonces su frase es contundente: nacimos pese a los vecinos. El doctor Sanguinetti, un amante de la historia, hace un raconto histórico. Y es el que más se extiende por otra parte, ¿no? Su vocación de historiador es notoria. Se le nota. Y Valle hace un análisis histórico también muy claro. Estupendo, que empieza con Trafalgar, ¿no? Porque también la historia le gusta mucho, pero todos señalan una cosa. El doctor Vázquez dice, son un faro hacia adelante, ¿no? Cada uno dice cómo lo sintió en su ejercicio de gobierno. Bien. Y por supuesto el presidente Mujica también escribe también, y él insiste en el igualitarismo social claro. De las instituciones. Cada uno fue con la postura de su partido, con su historia personal. Y ahora que se habla de la crisis de valores a todo nivel, ¿no? De la crisis de valores como sociedad, en nuestras propias individualidades, ¿es también este documento, son las instrucciones acaso una base de reconstrucción de una sociedad en valores? Sabes que yo personalmente, Daniel, pienso que los valores están en crisis, siempre es parte de su condición, porque los valores cambian permanentemente. Cada coyuntura de cambio la gente lo siente como se murieron los valores. No se murieron, vienen otros, que de pronto a la anterior tanda le parecen no valores, pero son valores de otro tipo. Entonces estamos en una coyuntura especial, en un profundo individualismo que a veces parece que es pérdida de contemplación del colectivo. Sin embargo, el ciudadano narcisista y profundamente individualista de la sociedad contemporánea es un ciudadano muy activo y muy demandante, que le pide a cada votante, a cada candidato, perdón, que lo mire a los ojos y como persona le diga quién es y luego le diga su programa de gobierno. O sea que ojo con el narciso individualista contemporáneo, porque como ciudadano no es tonto y es altamente participativo y te reclama todos los días un derecho nuevo, o sea que no es pasivo. Claro. Así que yo no le tengo miedo personalmente a los cambios de valores. Capaz que es de formación profesional, cada circunstancia de cambio para mí es marejada, ¿no? Claro, hay que salir a pescar, hay que salir a pescar. Conceptos nuevos. Pero claro, uno a veces se pregunta también si somos tan hipercríticos a veces de cierta vulnerabilidad institucional, de cierto avasallamiento contra la democracia, y si no deberíamos volver a aquel republicanismo, a aquella actitud un poco más de tomar decisiones en común, ¿no? De no vulnerar tanto las instituciones democráticas. Y me parece que el libro también permite algunas claves. Creo que sí, creo que el libro te enfrenta a que ya desde hace 200 años, en un papelito de 2 hojas, manuscrito a mano, hecho en un campamento en el cual afuera había un fogón, llovía, la gente carneaba, en una democracia tan vital, tan directa, tan espartana, tan gaucha, ¿no? En esa democracia alguien dijo tan rotundamente: tiene que haber separación de poderes y cada uno de ellos no debe ser avasallado por el otro. Es una suerte de mandato impresionante, claro, ¿no? Por eso digo, debe estar vivo hoy todavía ese documento, Yo creo que lo está. ¿Ah, está?
Yo creo que sí. Se abreva que tú en lo él, leas así, claro, que digas, pa caramba, claro. Ya lo dijo Artigas hace 200 Por eso, pero años. se abreva en él, Ana, o sea, hay gente que tiene esa actitud de decir, a ver, vayamos a nuestras raíces para saber hacia dónde tenemos que ir y dejémonos de poner en riesgo esta separación de poderes, por ejemplo, que es lo que tú citas. Yo creo que sí, yo creo que hay, las democracias actuales son democracias permanentemente ampliadas, todos los días tenemos una ampliación y eso es un proceso de cambio, de una ciudadanía muy vigilante y muy participativa, que ya no solamente participa cada 4 años, y en donde los medios, tú lo sabes, estás en uno y eres un personaje importante en uno de ellos, son altamente determinantes y son parte de. Esta sociedad debe discutir qué se hace y qué papel tienen esos medios y creo que estamos en eso. Pero la democracia de vigilancia permanente, la democracia es un equilibrio, Daniel. No tiene salud para siempre. Hay que vigilarla con mucho cuidado. Es frágil. Pero creo que los uruguayos tenemos una fuerte conciencia de eso. Creo que tenemos desde el fondo de los tiempos un mandato republicano que atesoramos como parte de nuestra identidad. Hemos tenido pocos procesos de caída en etapas no democráticas, hemos salido muy airosos de ella, pero creo que es bueno recordar siempre que la democracia es frágil. Bueno, es muy interesante ese concepto, y que somos diferentes aún en esa aparente similitud con los vecinos, ¿no? Bueno, sí. Volviendo a lo de la calle, ese tala que crece a pesar, dice él, de las rocas, con poquita agua y sin nada de tierra, ¿no? Nos hace diferentes, eso igual, de cualquier manera, estar entre estos poderosos del vecindario. Creo que sí, que hemos aprendido desde siempre el equilibrio. Lo que yo siempre le digo a mis alumnos es: no olviden que ser el pequeño entre los dos grandes nos obliga a sobrevivir y que este país ha tenido siempre 2 claves para sobrevivir, para ser reconocido siempre a nivel internacional como un país digno, nuestra república, nuestra condición democrática y la educación que se requiere para que seamos ciudadanos siempre atentos a esa democracia. Bueno. Esas 2 cosas nos hicieron diferentes en el mundo y respetables y tenemos que seguir manteniéndolas, ¿no? Ana, muchas gracias por estos minutos. ¿Qué sensación como docente? Acabas de mencionar el concepto de la educación, primera en el ranking de las inquietudes de la gente, seguramente un fuerte tema de campaña. Has estado en Finlandia, por ejemplo, conociendo esa experiencia. Como titular, o en todo caso vuelvo un segundo atrás, como docente, ¿qué hay? ¿Tristeza, angustia, decepción, desazón, esperanza? En Finlandia hay regocijo por un sistema eficaz y un nivel de dignidad del docente que yo conocí muy chica y que luego vi cómo se fue deteriorando. Y aquí hay preocupación y también muchísima dignidad. Hay cantidad de docentes que siguen siendo estupendos y peleando con condiciones muy duras. Y luego hay un deterioro de todo, desde las herramientas conceptuales hasta los programas, hasta los entornos edilicios muy grande y un dolor de los docentes muy grande, una pérdida de norte, ya no son en la sociedad los significativos que habían sido. Yo lo percibo por sobre todas las cosas como un dolor y como una amenaza y el país debe tomar conciencia de eso y debe ser algo más que un tema de campaña, debe ser algo que nos reúna a todos y con preocupación. Los finlandeses, que después que hicimos la visita, ya lo sabían ellos antes, que las pruebas PISA les daban para ellos un preocupante descenso, siguen estando en un lugar número 12 que ojalá tuviéramos nosotros, ¿no? Pero para ellos igual están preocupados. Los finlandeses, no con dolor, pero con inmediata preocupación, se volvieron a reunir. Bueno, ¿dónde nos equivocamos? Hay que volver a remontar esos puestos. Pero ellos lo hacen, y fue la cosa más linda que vi en Finlandia, con una unanimidad absoluta. Un día visitamos en la mañana al ministro de Educación del partido de gobierno y en la tarde a la ministra de la coalición de partidos opositores. Los dos nos dijeron la misma cosa sobre educación, pero la misma cosa, una unanimidad. Así, en eso no se tiembla, en eso no se especula, con eso no se negocia, con eso no se hace campaña. ¿Y dónde está la brecha acá? Para que no se genere ese acercamiento, porque de hecho los políticos, digamos, estuvieron a la altura determinando un acuerdo multipartidario y lo firmaron. Sí. Después fue quedando como por el camino. Y qué felicidad sentíamos todos ese día, dijimos, hay un acuerdo, va a salir adelante, el cuerpo político entero lo apoyó. Y luego eso sobró por múltiples cosas, ¿no? Que hay que analizar detenidamente. ¿La principal cuál? Si es que hay una.
Se habla mucho de los corporativismos. Y yo diría, está bien, estamos teniendo corporativismos que son muy preocupantes, pero los profesores deben tener el derecho a agremiarse, eso sin duda. Hay que revisar qué es lo que ha pasado con eso. Pero hay que revisar hasta qué punto los pactos políticos tenían salud en el momento de firmarse, porque de pronto se firmó algo que era más por la galería, ¿no? Para la foto. Para la foto, que de verdad el cuerpo político tomar conciencia de eso. Y luego, hay un problema de ejecutividad muy grande. Yo estoy convencida que el presidente Mujica tiene la buena voluntad y el deseo de solucionar el problema educativo. Yo no creo que haya mentido cuando dijo educación, educación y más educación el primer día, en aquel discurso precioso y emocionante que todos le escuchamos. Yo creo sinceramente que él era sincero. Claro, y no me estoy equivocando al usar 2 veces la misma palabra. Pero hay un problema de ejecutividad que tiene que ser un problema político interno del gobierno, supongo yo, que no ha permitido que eso cristalizara, ¿no? El propio Mujica, que no le debe mentir a Scagliola en su programa en TV Ciudad cuando le dice: en el Frente Amplio tampoco me entendieron, no me llevaron con esto, no pude comunicarlo. ¿Y eso cómo se llama, Daniel? Yo le digo ejecutividad, llevar a la práctica, concretar cosas. ¿Cuál es el problema? El gobierno lo sabrá, yo no. Bueno, esperemos con confianza, con esperanza que algún día podamos tener una vez más este acuerdo marco, pero con más contenido y más ejecutividad, digamos. Yo siempre pienso que hay una cosa muy esperanzadora. Cuando pierdo la esperanza me voy para el interior. Y en el interior siempre veo una cosa que sigue siendo lo más lindo del paisaje. Las escuelas rurales y algún maestro o maestra haciendo dedo y todo el mundo trasladándolos con respeto y veneración. Nunca le pasó nada a un maestro rural en los caminos del país, ni a una maestra sola. Y ese respeto al viejo rol del educador, eso todavía existe en nuestro país y es remontarlo, ¿no? Esa es mi esperanza siempre. Muchas gracias, Ana, por estas palabras, es muy amable. Gracias. Estuvimos con la doctora en Historia, Ana Ribeiro. Vamos a ir a una breve pausa y seguimos adelante en Tele Buen Día. Sino que quisimos que hubiera una muy buena compilación gráfica de las formas en que se han ilustrado no solamente las instrucciones en sí, sino de pronto los contenidos abstractos. ¿Qué hemos hecho para que se entienda República? Claro. Porque la República fue siempre la representación de una mujer de vestidos muy albos y relucientes, alada. ¿Dónde empezaron esas representaciones? ¿Cómo y cuándo? Seguimos adelante en Tele Buen Día recibiendo con gran gusto a la doctora en Historia, Ana Ribeiro, docente, como ustedes saben, historiadora. Ha coordinado junto con Gerardo Caetano las instrucciones del año 13, 200 años después. Además, aquí está la presentación del libro. Para que ustedes adviertan, no lo pueden sentir, pero sí lo tengo yo aquí, con tapa dura. Ya es una primera decisión, me imagino. Ana, buen día, ¿cómo están? Buen día, Daniel. Es un gran gusto recibirte. O sea que hay un rastreo de la imagen muy importante. Mira, hay hasta algo que casi nadie se ha puesto a pensar, estoy segura. Cuando los diputados van a Buenos Aires, ¿cómo van? Pues hay un grabado precioso en el cual representa una diligencia con la escolta gaucha, que fue la manera en que Larrañaga llegó, ¿no? Claro, bueno, entonces, como libro es precioso por esas cosas. Sí, también. ¿No? Bueno, es un libro objeto, me parece una correctísima definición. Anda, porque es mucho más práctica, ¿no? Es más leíble, más abarcable el libro, porque además es lo tangible, ¿no? Sigue siendo tan importante, porque todo esto puede llegar a estar luego referido seguramente en páginas de internet, sin embargo siempre está bueno tener aquella cosa de volver, ¿no? a la materia. Bueno, como libro es un libro objeto y que quedó muy lindo, estamos muy orgullosos porque no solamente el contenido del cual hablaremos ahora es importante. La tapa dura le da como otra, no sé si es una percepción meramente personal, pero le da como otra fuerza, ¿no? Bueno, esa fuerza la quiso el Parlamento. Claro. La tapa dura es una edición especial que mandó a hacer el Parlamento para que se convierta en un libro obsequio, en un libro objeto institucional para el Parlamento. Bien. Para el público va a haber una edición que te diré personalmente es la que prefiero, que es la de tapa blanca.